Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo webinar desde EFOR. Hoy nos toca al departamento de marketing porque os vamos a hablar de email marketing y de vuestras campañas de mailing. Mi nombre es Nacho Forastieri, soy el consultor del departamento de marketing digital en EFOR y bueno, os he preparado una presentación a lo largo de estos próximos 30 a 35 minutos en el que vamos a sentar unas primeras bases sobre lo que son los envíos de mailing y cómo sacarle el mayor rendimiento a todo esto. En primer lugar, y como siempre, pues nos vais a permitir que os presentemos un poquito lo que es la empresa, qué es lo que hacemos en EFOR. Como sabéis, EFOR es una empresa tecnológica y que abarca una serie de aspectos como es las soluciones de software, soluciones de marketing online en todos los sentidos, diseños de páginas web, desarrollo de sistemas, alojamientos profesionales con hosting profesional, sistemas de gestión, documentación, formación en tecnologías y todo tipo de soluciones en la nube. Más concretamente, dentro de lo que es el departamento de marketing online y marketing digital, somos especialistas en posicionamiento de buscadores, posicionamiento orgánico, SEO, campañas de pago por clic, de SEM, campañas de mail marketing, que como os decimos es en lo que vamos a ahondar hoy, es de lo que os vamos a hablar, social media, todo lo que es la gestión de las campañas de social media de vuestras empresas, de vuestras marcas, marketing a 360 grados, todo tema de reputación, desarrollo de aplicaciones móviles, páginas web, tiendas e-commerce. Y bueno, deciros que somos especialistas en el gestor Drupal, que como sabéis es uno de los gestores que hoy por hoy más avanzados y que mejores soluciones y rendimientos dan, sobre todo a la hora de consistencia y posicionamiento. Podemos decir que recientemente, en EFOR, se han recibido una serie de reconocimientos, ha habido una serie de hitos, como es el programa GR2R de Microsoft, un programa internacional de formación para partners en lo que es el ámbito del marketing digital. También recientemente, ya por octubre, noviembre, Microsoft nombró a EFOR como el mejor partner para pymes en el año 2014. Son reconocimientos de los que nos sentimos muy orgullosos y que queremos compartir con vosotros para daros esa fiabilidad, esa credibilidad que creemos que merecen todos nuestros clientes. Y sin más dilación, pues vamos a introducirnos ya en el tema, vamos a hablar un poco de lo que es el índice, cómo vamos a estructurar esta presentación, esta charla. Lo primero, creo que es conveniente hablar de lo que es el mail marketing, qué es y por qué debo trabajarlo, cuál es esa necesidad, por qué estamos hablando de eso hoy aquí, las ventajas y las desventajas que tiene, para qué lo podemos utilizar, para qué nos puede servir, la importancia que tiene la gestión y la segmentación de las bases de datos, aspecto importantísimo a la hora de lanzar una buena campaña de mailing. Y por último, pues intentaremos daros unas pautas técnicas, teóricas, mejor dicho, para crear esa campaña de mailing perfecta, ¿no? Vale. Según me cuentan, no estamos pasando las páginas adecuadamente. Creo que estáis enganchados en la primera diapositiva. Si nos dais un minutito, lo intentamos solucionar, porque si no va a ser difícil que sigáis la presentación. Un segundito, por favor. Bueno, disculpar este pequeño problema técnico, ya lo tenemos solucionado. No voy a volver a repetir, no voy a volver a pasar las diapositivas que no habéis podido ver.
simplemente pues los hitos de los que estábamos hablando y nos hemos quedado en la parte en la que, bueno, pues estaba hablando de este pequeño índice de cómo vamos a estructurar. Sí que lo voy a repetir por si os he podido despistar. En primer lugar, vamos a ver lo que es el mail marketing, una pequeña descripción, las ventajas y las desventajas, para qué lo vamos a utilizar, esa correcta segmentación que vamos a necesitar siempre para elaborar estas campañas es imprescindible, lo vamos a recalcar muchas veces durante este ratito. Y por último vamos a intentar crear esa perfecta campaña de mail marketing para que vuestros clientes pues bueno, las valoren como Dios manda. Por último y como siempre, al final de estos 30-35 minutos haremos una pequeña rueda de ruegos y preguntas para que cualquier duda que os haya quedado pendiente la podamos solventar. Una pequeña y rápida descripción de lo que es el email marketing. Es una forma de realizar marketing en Internet que consiste en hacer uso de ese correo electrónico, de ese mail, como medio de comunicación para promocionar un producto o servicio o para mantener ese contacto con los consumidores y así crear el interés en un producto, un servicio, un negocio o simplemente procurar la fidelización. Fijaros que hemos resaltado los tres aspectos clave, que es promocionar nuestros productos, mantener el contacto y la fidelización. Son las tres partes que luego más adelante vamos a ir viendo, pero que es la definición en sí de lo que es un correo electrónico a nivel comercial. ¿Qué es y por qué debo trabajarlo? ¿No? Que es una de las preguntas que nos hacemos siempre. El correo electrónico ha tenido una evolución, sobre todo en los últimos 10, 15 años, y ahora llegamos a un punto en el que decimos, bueno, realmente, ¿para qué lo puedo utilizar dentro de mi familia de productos o de las actividades de mi empresa? ¿No? Bueno, es imprescindible que, como decimos siempre, estemos al corriente de lo que es el ciclo de vida de nuestros clientes y usuarios, ¿no? Claro, necesitamos crear ese engagement. Engagement llamamos a ese gancho que podemos necesitar, que podemos utilizar para que nuestros clientes pues nos abran los correos y realmente pues les interese nuestro producto, ¿no? Es esencial que estemos al corriente de ese ciclo de vida, de dónde ha procedido este cliente, este usuario y qué queremos hacer con él. Sin ninguna duda, el email marketing es el mejor canal hoy por hoy de transmisión para propósitos de negocio. Lo utilizamos desde los comunicados que podemos hacer dentro de la propia empresa como los comunicados que estamos haciendo a nivel externo, ¿no? Actualmente es el mejor canal de marketing existente. Y es el mejor canal de marketing existente porque en cuestión de retorno, inversión necesaria para realizar estos envíos, pues es lo más económico que hay y lo más efectivo. Es lo más rentable. Nosotros contamos con una base de datos a través de la cual podemos llegar con un simple clic, con un simple envío. Y esto extrapolándolo a las diferentes bases de datos con las que podemos trabajar, pues lo hace todavía mucho más económico. Antes de todo esto debemos tener una serie de cosas en cuenta y para que esto funcione adecuadamente pues tenemos que aportar valor. Lógicamente no podemos hacer envíos así porque sí. Y esto hay que pensarlo claramente. Hay que diseñar una estrategia de manera inteligente. No podemos decir vamos a enviar correos electrónicos porque necesito promocionar un producto tal cual. Bueno, necesitamos promocionar un producto o un servicio, pero tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser listos y diseñar esta estrategia. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Y marcar bien los pasos, ¿no? Vamos a ayudar a reafirmar el por qué han elegido nuestro producto. En muchos de estos casos no vamos a lanzar un producto, no vamos a intentar vender nada, pero sí vamos a hacer un poco de reventa en este caso, ¿no? Vamos a tratar de decirle al cliente que la opción que ha cogido con nuestro producto es la mejor que podía tener, ¿no? Es importantísimo y es algo que hoy por hoy cada vez más tenemos que tener en cuenta que el diseño sea adaptable. Estamos, como sabéis, en la era de los móviles y ya estamos en condiciones de decir que más del 50% de los correos que enviamos se abren desde los dispositivos móviles. Entonces, todos estos diseños los tenemos que hacer, todos estos cuerpos de correos electrónicos que diseñemos los tenemos que hacer adaptables a cualquier tipo de dispositivo. Y luego, naturalmente, pues tienen que ser atractivos. En estos 5 puntos vamos a ir indagando poco a poco a lo largo de este rato. Vamos a ver, ¿qué situaciones se nos pueden dar en las empresas? Pues bueno, estas 4 circunstancias las tenemos que intentar solucionar, ¿no? Pues vaya, consigo posicionarme, pero no genero tráfico, no genero negocio con ello, ¿no?
No me vale de nada que estemos bien posicionados, ya sea en los buscadores o ya sea a nivel de marca, pero realmente no tengamos una comunicación adecuada con nuestros clientes. Pues estoy pagando un fijo al mes por el SEO y por el SEM, pero no veo un retorno. Bueno, podemos tener tráfico, podemos derivar tráfico a la web, pero igual si no hacemos esta serie de comunicados no vemos ese retorno. Otro grandísimo problema, y sobre todo hoy en día, mis productos están evolucionando constantemente y lo tengo que comunicar. ¿Qué canal puedo utilizar? Pues bueno, lógicamente el mail marketing es lo mejor que podemos utilizar para este fin. Y lo que nos suele pasar muy a menudo. Una vez compraron mis clientes, pero no han vuelto a comprar. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Bien. Mira, pues el envío del mail marketing, con el envío del mail marketing consigo que la gente vaya a mi web. Eso sí, tengo que tener la web lo suficientemente bien estructurada y con una usabilidad correcta como para que no caiga en saco roto todo ese tráfico que estoy derivando, ¿no? Con los históricos podemos valorar y saber cuántas acciones necesito para hacer ventas, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces tratamos de matar moscas a cañonazos, pero poco a poco lo que intentamos hacer es fijarnos en estos históricos, en estos antecedentes de venta, para poder afinar cada vez más nuestras campañas y que generemos más ventas, ¿no? Con los envíos de email marketing mantengo a todos mis clientes informados puntualmente. Cualquier evolución que tengamos, cualquier nuevo cambio en nuestros servicios debe y podrá ser puntualmente comunicado a través de estas campañas. Y, lógicamente, con una buena gestión de la base de datos, pues vamos a fidelizar a nuestros clientes y volverán y sabremos qué es lo que están buscando. Muchas veces siempre se dice que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Efectivamente, es difícil que nos compren, pero todavía es más difícil que nos vuelvan a comprar. Para esto tenemos que hacer muchas campañas muy inteligentes y muy bien estructuradas para saber qué es lo que quiere nuestro cliente y que se sienta bien tratado y esté fiel a nuestra empresa. ¿Okay? A continuación, pues bueno, las principales ventajas y las principales desventajas. Cabe decir también que las desventajas siempre vienen por una mala gestión. Si lo analizamos fríamente, todos son ventajas en un correo electrónico y en función de cómo lo hagamos y de cómo lo estructuremos, siempre van a ser ventajas. La capacidad de localizar a tu público objetivo con poco esfuerzo. Lógicamente, desde el sillón de nuestra oficina a golpe de clic, podemos llegar a miles y miles de clientes y de miles de tipologías diferentes. Es sumamente económico, como hemos dicho antes. Estamos hablando desde el ordenador. El poder de segmentación que esto nos ofrece. La publicidad tradicional, vuelvo a decir la palabra, matábamos moscas a cañonazos. Pues bueno, ahora podemos realmente hacer una segmentación de nuestros clientes para adecuar nuestros envíos y nuestras campañas a la necesidad de cada uno de esos clientes. Y luego el poder de la información, es decir, tener estadísticas a tiempo real, poder tener margen de reacción y poder reorientar las campañas en el momento en el que están siendo lanzadas y ver si son o no son efectivas. ¿Qué pasa? Que si no lo hacemos de manera correcta, pues tenemos una serie de desventajas que podemos ser considerados como spam. Esto quizás sea lo más grave que nos puede pasar, porque en el momento que seamos spam, los servidores de correo electrónico no nos van a dar credibilidad. Es muy importante intentar caer en spam lo menos posible, ¿no? Desconfianza en el e-commerce del público muy adulto. Pues sí, lógicamente estamos en una fase de cambio en la que pues, podemos tener un registro de edad mayor o de elevada edad que no tienen esa confianza que podemos tener gente un poquito más joven en cuanto a las compras a través de Internet, con lo cual en el momento que reciben un correo electrónico pues no lo consideran, no lo llevan a buen puerto, ¿no? Y esto pues nos puede hacer un perjuicio grave, sobre todo en la base de datos. Y es necesario el uso de escritura en HTML, lógicamente, porque si no nos convertimos en un correo electrónico normal y corriente. ¿Qué objetivos vamos a tener? Pues está claro. Tenemos 4 tipos de objetivos: específicos y claros, cuantificables, que sean realistas y de corto a largo plazo. Si empezamos por los específicos y claros, pues bueno, evidentemente esto lo tenemos que analizar. Una empresa que genera una serie de productos o una serie de servicios con claras diferencias, ya no solo técnicas, sino de evolución entre ellas, pues bueno, tenemos que tener claro si queremos aumentar las ventas en general de la empresa o lo que queremos es aumentar las ventas de un producto concreto, ¿no? Por supuesto que sean cuantificables, que es uno de los grandes avances que hemos dado en todas las campañas online en general, ¿no?
ese retorno de la inversión que hemos hecho en ventas, pues lo podemos cuantificar en todo momento. Tenemos que ser realistas, las utopías no nos sirven de nada. Lógicamente no debemos de pensar que si vamos a hacer un envío ya vamos a vender todo lo que tenemos en stock y va a solucionar todos nuestros problemas, ¿no? Tenemos que ser realistas y sobre todo de corto a largo plazo, porque tenemos que tener paciencia. Al usuario lo tenemos que tratar y lo tenemos que tratar bien y sobre todo lo tenemos que tratar de una manera adaptada a lo que creemos o entendemos que ellos están necesitando en todo momento. Con lo cual es importantísimo tener claros cuáles van a ser los objetivos tanto a corto, a medio y a largo plazo. Para todo esto es muy importante que nos hagamos un pequeño cuestionario, que nos hagamos una serie de preguntas en cuanto a estos objetivos. ¿Qué buscamos obtener con la campaña? Pues bueno, pretendemos ventas, posicionar una temática, posicionar un producto. Esta es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cuál es el objetivo en cuanto a la campaña? La segunda pregunta que nos tenemos que hacer va dirigida a las bases de datos. ¿A qué público objetivo nos estamos dirigiendo? Pues qué edad tienen, qué género, qué ubicación. No es lo mismo hacer una campaña hombres y mujeres de 30 años que hacer una campaña solo a mujeres de 45 años o a hombres de 25. Todo esto lo tenemos que tener claro. Y sobre todo la ubicación. Si os pongo un ejemplo de una tienda de ropa que quiera vender abrigos de invierno y la localización de esa base de datos pues está en una zona en la que es verano, ¿no? Esto hay que tenerlo, parece una cosa lógica, pero a veces cometemos estos errores. Otra pregunta, ¿qué plazos tenemos para lograrlo, ¿no? A corto, medio, largo plazo tenemos que ser coherentes y sobre todo racionales. El para allá en el mundo del mail marketing no suele funcionar bien. Entonces tenemos que ser conscientes de las posibilidades que tenemos y de esos plazos que nos queremos marcar. Luego, pues la última pregunta es ¿qué sectores de la empresa están implicados? Solamente la parte de ventas, el departamento de sistemas quiere posicionar un producto, sobre todo con datos que podamos medir y podamos pues cuantificar como estábamos diciendo antes, ¿no? Para conseguir todos estos objetivos tenemos que analizar qué tipo de correo electrónico, qué tipo de mailing, qué tipo de campaña queremos hacer. Pues hemos definido estas 7, pero nos vamos a centrar solamente en estas 2 primeras, el mail marketing como medio de venta y el mail marketing como sistema de fidelización. Hoy por hoy agrupa el 95% de los correos electrónicos comerciales que se envían, están englobados en estas 2 partes. Lógicamente lo podemos utilizar para muchas cosas más. Podemos hacer envíos de newsletters, podemos mandar simples anuncios referenciados, podemos hacer avisos de seguridad, notificaciones, envíos de catálogos, notas de prensa ante posibles eventos o hitos que se hayan dado en una marca o en una empresa. Para marcarnos unos objetivos es muy importante que tengamos bien definido qué tipo de correo electrónico, qué tipo de campaña de mailing vamos a utilizar. Y como os acabo de decir, nos vamos a centrar en los 2 primeros. Para empezar, vamos a hablar del mail marketing como medio de venta. Para esto es esencial que tengamos en cuenta dos consideraciones, 2 premisas muy claras. Entender la secuencia de estos correos electrónicos y fidelizar a un cliente para futuras compras. Tenemos que ser conscientes de qué es lo que estamos enviando, cuántas veces lo estamos enviando, de dónde ha procedido ese correo, ese cliente, cuántos correos electrónicos le hemos enviado a ese cliente. Todo esto es entender la secuencia de emails, ¿okay? Y sobre todo, pues la fidelización a un cliente para futuras compras. No nos vale de nada hacer un envío muy potente, concretar una venta, pero que luego no podamos volver a alcanzar a ese cliente porque no hemos hecho un envío adecuado o hemos hecho una composición de ese correo electrónico que no era adecuada para ese cliente. La parte más importante de estos correos electrónicos en cuanto a la estructura es conseguir fidelizar, que nos vuelvan a comprar. A continuación podemos ver, pues bueno, cuáles son los pasos que tenemos que dar para llegar a este punto de mail marketing como medio de venta, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es identificar a nuestro cliente para nuestro producto. Vuelvo a insistir en ello. No es lo mismo hacer envíos a hombres o a mujeres, a los dos, y no es lo mismo hacer envíos a personas de 30 años que a personas de 50 años. Tenemos que identificar cada cliente con cada producto, segmentarlo adecuadamente y hacer campañas suficientemente atractivas como para que cualquiera de estos 2 sectores, cualquiera de estos 2 segmentos, 3, 4, 5 segmentos, les interese nuestro producto.
por supuesto, conectar emocionalmente con ellos. Tenemos que adaptarnos, tenemos que ponernos siempre en su posición. Siempre decimos que nos tenemos que poner en el lugar de nuestro cliente. Pues es la mejor manera de poder hacer una estructura de correo electrónico que sea adecuada para ese segmento que hemos seleccionado. Esto es muy sencillo decirlo, pero no es fácil. Hay que desarrollar un contenido excepcional, diferencial, que sea único, que sea novedoso. Bueno, parece que no, pero hay que hacerlo. Lógicamente, tenemos que atraer al cliente, porque si no se va a cansar y, sobre todo, este cliente tiene infinidad de productos de la competencia que pueden hacer insignificante el nuestro, con lo cual siempre tenemos que tender a ese producto excepcional, ¿no? Para ello es esencial desarrollar y dominar el copywriting. ¿Qué entendemos por copywriting? Bueno, el copywriting es el redactor publicitario, por así decirlo, ¿no? Es esa gestión de ese contenido adecuada para que sea lo suficientemente atractiva y que tenga engagement, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Aumentar tu lista en tus acciones de marketing. Uno de los grandes problemas que nos encontramos en la gestión de las bases de datos es que, nos guste o no, las bases de datos se van reduciendo siempre. En todos los envíos tenemos una parte de éxito, pero también tenemos otras partes en las que la gente se nos da de baja, nos mandan spam, con lo cual esa base de datos va decreciendo. Pues efectivamente, nosotros nos ocupamos de que haya una serie de acciones periféricas en torno a la marca, en torno a la web, en torno a ese producto, que hagan que nuestras bases de datos estén en constante crecimiento. De manera que, pues, generando, se va limpiando y se va haciendo nueva esta base de datos, ¿no? Siempre decimos que hay que tener flexibilidad y esa base de datos tiene que ser ágil, tiene que estar en constante vida, ¿no? Segmentar y personalizar. Esto lo veremos más adelante. Las diferencias que hay a la hora de enviar un correo electrónico a, entre comillas, digamos, Pedro, o enviar un correo electrónico a todos en general, ¿no? Si podemos segmentar y personalizar, muchísimo mejor. Y sobre todo ser constante, pero con coherencia. No podemos incurrir en el abuso y resultar cansinos para nuestros clientes al fin y al cabo, ¿no? Pasamos al segundo tipo de mailing que queremos hacer como sistema de fidelización. Bueno, pues la fidelización como tal es una forma que tenemos de asegurarnos a nuestros clientes de que les gustemos y de que cuando vuelvan a tener esa necesidad de compra, vuelvan a nosotros. Entonces, hoy por hoy, uno de los mejores sistemas o de los mejores métodos que podemos encontrar, lógicamente, es el mailing. Es la mejor manera, menos intrusiva que podemos encontrar de seguir trabajando con estos clientes para que vuelvan a efectuar sus compras. Para esto tenemos dos puntos. Lo que viene a ser una táctica de aproximación y un sistema de ofrecimiento de beneficios. Nunca debemos de dejar de ser sutiles a la hora de acercarnos a ellos y nunca debemos dejar de ofrecerles nuevos productos para que vean los beneficios de estos nuevos productos que les estamos ofreciendo. Más partes del mailing como sistema de fidelización, pues bueno, la personalización de los datos del usuario. Lo acabamos de decir, insisto en ello. No es lo mismo mandarle a Pedro que mandárselo a todos. Tenemos que conseguir nombre y apellidos de cada uno de estos clientes y a través de las herramientas de las que luego hablaremos, pues podemos llegar a personalizar cada uno de estos correos. Personalización de contenidos. Esto ya va más por la parte de la segmentación. Lógicamente, no vamos a hacer el mismo envío a los hombres de 35 años con un tipo de producto concreto que a las mujeres de 47 con otro tipo de producto más concreto. Diseñar y automatizar secuencias de comunicación. Esto es esencial, que podamos automatizar, marcar un tiempo con todos estos envíos y que las secuencias pues sean adecuadas a esa tipología de cliente que estamos tratando de trabajar. Y sobre todo, pues bueno, avisar de los próximos envíos, de catálogos de productos, cualquier actividad que vayamos a tener en un futuro, nunca está de más comunicarlo de manera adecuada e, insisto, que fidelice a este cliente y que no le resulte cansado o abusivo este correo electrónico. Muy bien, pues una vez hemos hablado de los tipos de correos de mailing que podemos hacer, vamos a intentar gestionar esas bases de datos. Como decíamos anteriormente, todo esto es una dinámica. Si fallamos en uno de estos aspectos, seguramente se nos va a ir al traste toda la campaña.
A mí me gusta decir que la gestión de las bases de datos es la más importante y tiene un motivo muy claro, porque realmente es cómo vamos a segmentar, qué productos vamos a utilizar para nuestros clientes, proceden de la gestión de esta base de datos, ¿no? Es muy importante gestionar la base de datos y sobre todo hacer una buena segmentación. Para ello, pues bueno, para crear esta base de datos, lo primero es recopilación de correos electrónicos en los diferentes medios en los que estemos actuando, las diferentes campañas que estemos haciendo, pues eso nos va a traer una serie de correos electrónicos que debemos saber tratar y sobre todo segmentar adecuadamente, ¿no? Optimizar y personalizar las campañas como detallamos aquí. Registrar la información detallada de los clientes que nos están entrando. Si no hacemos esto, no estamos trabajando bien nuestra base de datos. Podemos tener una bolsa de 200 contactos, pero si no sabemos su nombre y su apellidos, no vamos a poder fidelizarles, no vamos a poderles hacer envíos personalizados, ¿no? Tenemos que tener en cuenta estos dos puntos de abajo. Es el centro de nuestra estrategia de ventas. Todos los que gestionamos tiendas online, estamos en el mundo del e-commerce, tenemos que ser conscientes de que nuestra estrategia de ventas, en primer lugar, va a pasar por la gestión de nuestras bases de datos, a las cuales les vamos a hacer esos envíos de nuestros productos para que nos compren. No solo nos compren una vez, sino que nos vuelvan a comprar. Y sobre todo controlar esta administración de ventas, ¿no? Que siempre esté todo bien controlado y no tengamos ningún problema, sobre todo a nivel logístico. Bueno, aquí os reflejamos una serie de acciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar esa base de datos y de segmentarla. Primero, los sitios web de referencia. ¿De dónde proceden esos correos electrónicos? Cuando trabajamos nuestra tienda online, pues ponemos una serie de enlaces, de hipervínculos que van a ir redirigidos a nuestra web, a nuestros productos, a nuestras compras, y tenemos que saber siempre, en cada momento, de dónde por la campaña offline, se ha venido por la campaña. ¿Me oye? ¿Ahora se me oye bien? Ahora se me oye bien. Bueno, nos tenéis que disculpar, parece que hemos tenido un pequeño problema técnico con el audio, y es que el puerto USB donde estaba conectado creo que nos ha fallado. Disculpar estos 2 minutos que hemos tenido de problema técnico, espero que esté solucionado y que no haya ningún problema más. Por no alargarlo más, simplemente reseñar las acciones que tenemos que tener en cuenta para llegar a una buena gestión de estas bases de datos, ¿vale? Por último, y nos habíamos quedado en esta, el dispositivo a través del cual nos están llegando estos contactos. Y esto es muy importante. Indagaremos más. No es lo mismo un cliente que nos ha comprado a través de un dispositivo móvil que un cliente que nos ha comprado a través de su PC
O ya un caso más extremo, un cliente que nos ha comprado en una tienda física o que ha derivado un contacto de una tienda física. Todos estos contactos tenemos que tener claros de dónde proceden para poderlos gestionar adecuadamente. Seguimos. Ahora vamos a intentar crear una buena campaña. Hemos visto ya los tipos de mailing que podemos mandar, hemos visto cómo gestionar una correcta base de datos. Vamos a crear una campaña. Entonces tenemos que tener 7 puntos muy claros en mente siempre. El diseño tiene que ser efectivo. No podemos mandar un diseño hecho de llevar por casa, si me permitís la expresión. Tenemos que estudiar, tenemos que pensar estratégicamente qué tipo de diseño vamos a hacer. La importancia del asunto. Esto parece una tontería, pero no lo es. Según el asunto de ese correo electrónico, nos van a abrir o nos van a tirar la mitad de los correos electrónicos. El timing del correo electrónico, el timing del email. Crear un correcto HTML. Como hemos dicho antes, hay que utilizar el HTML y hay que hacerlo de una manera adecuada. No podemos irnos a HTMLs muy evolucionados, tenemos que ser un poquito más sencillos con ellos porque ahora hablaremos, dependiendo desde dónde se abra, pues podemos tener algún problema. Importante y esencial, evitar ser spam. No podemos caer en listas de spam, porque si caemos en listas de spam va a ser muy, muy, muy difícil que volvamos a tener éxito con estos envíos. Importante, las métricas que nos importan y las tasas de conversión. Tan importante es hacer el envío como saberlo interpretar. Pues bueno, ahora vamos a ver cuáles son esos indicadores que realmente por los que nos tenemos que preocupar. Y en el punto 7, pues bueno, vamos a hablar de unas pequeñas buenas prácticas para el manejo de estas campañas. En primer lugar, el diseño efectivo. En el diseño empezamos por 2 partes. El asunto. ¿Nos va a abrir puertas o nos las va a cerrar? Así de claro. Debe ser llamativo, debe ser concreto, debe ser directo. Y sobre todo, relacionado con el tipo de producto que estamos enviando y sobre todo relacionado con el tipo de cliente al que se lo estamos enviando. Tenemos que personalizar este correo electrónico. Lo hemos dicho ya varias veces, tenemos que hablar directamente con Pedro, entre comillas, no hablar con todos en general. Tenemos que intentar tener nombre y apellidos de todos estos compradores para poder hacer esta personalización lo más adecuada que podamos. El texto debe ser breve, nunca más de 3-5 líneas por párrafo. Recordemos que son envíos comerciales. Tenemos que ir directos al grano, no podemos perdernos en la literatura del envío. Tenemos que ser muy directos, que se interprete claramente lo que estamos intentando vender o lo que estamos intentando comunicar. Y sobre todo el call to action. Algún día hablaremos de neuromarketing, pero siempre se ha dicho que la estimulación del hemisferio derecho llama a la acción, llama a la compra, ¿no? Pues tenemos que pensar, tenemos que intentar hacer diseños adecuados a nuestros clientes para provocar, incitar esta acción, ¿no? Realmente tenemos que conseguir que compren. Es un tema interesante el neuromarketing. Yo creo que algún día podremos tratarlo. Importante, los enlaces, los vínculos. No podemos poner hipervínculos, vínculos que vayan fuera del objetivo que estamos buscando. Si mandamos un correo electrónico con un diseño muy trabajado, tenemos que asegurarnos de que esos vínculos vayan donde está diciendo el texto o donde está diciendo la imagen que queremos enviar. Y sobre todo no vamos a esperar. Muchos de estos correos son contestados. A los clientes les salen dudas, les surgen problemas y nos van a escribir a ese mismo remitente. Bueno, no les hagamos esperar, contestémoslos para que vean que hay vida detrás y que hay una persona que lo está gestionando y sobre todo pues que puedan tener una respuesta eficaz. Importancia del asunto. Bueno, todo esto se trata en que mejoremos el índice de apertura. Nuestro objetivo va a ser siempre mejorar esos índices de apertura. Entonces el asunto, pues bueno, como hemos dicho anteriormente, es importante. Aquí tenemos una serie de recomendaciones. Utilicemos un máximo de 30 a 40 caracteres, 2, 3, 4 palabras, no más. Sintetízalo, no lo contemos todo. Tenemos que provocar que abran el correo electrónico. No utilicemos nuestros nombres en los remitentes. Tenemos que hacer un envío desde la empresa, desde la compañía, un info arroba o un ventas arroba o algo que identifique al producto en general, ¿no? La composición del texto, insisto, tiene que ser sencilla y fácil de entender.
que el producto vaya alineado con el texto que estamos queriendo vender. El texto tiene que generar una curiosidad, tiene que provocar ese clic, como decíamos antes, el call to action. Tenemos que provocar que la gente nos clique y, por supuesto, nos compre. Dentro de lo que son las secuencias de envíos, tenemos que tener muy claro que ese asunto pues vaya cambiando, vaya evolucionando. Podemos hablar de una cosa, de un producto concreto hace una semana, pues ahora tenemos que hablar de otro producto que según la evolutiva de nuestros clientes le pueda interesar o según nuestros históricos nos está diciendo que puede ser interesante. Nunca escribamos con mayúsculas ni pongamos caracteres extraños. Esto es muy importante. La gente puede interpretarlos mal o el propio gestor de correo electrónico puede romperlo, puede sacar otro tipo de interpretación que no nos interesa que el cliente entienda, ¿no? Personalizarlo de manera inteligente, de forma inteligente. Y lo que es más importante, evitar ser spam. En los envíos abusivos, los envíos frecuentes, los envíos que no están estratégicamente bien pensados, pues lo tenemos que evitar siempre. Tercera parte, vamos a marcar el timing. Como decimos aquí, un timing adecuado es esencial para el éxito de nuestra campaña. Para ello vamos a tener en cuenta una serie de consideraciones que ahora vamos a ver. Importante, de verdad, cuando queremos fidelizar, cuando queremos conseguir que los clientes vuelvan a comprar, que nos abran los correos electrónicos y que no les resulte pesado, tenemos que conocerles, tenemos que hacer un estudio previo y no ser pesados con todos estos envíos, ¿eh? Aquí vamos a reflejar una serie de tendencias, de históricos que se han ido recogiendo a lo largo de todo este tiempo que estamos utilizando el mail marketing, pero aviso ya de antemano que todo esto va a depender mucho del tipo de producto que vayamos a enviar, del tipo de servicio, el tipo de gente, el tipo de cliente con el que vayamos a tratar, ¿vale? Aquí vamos a hablar de términos muy generales. Tenemos que tener en cuenta que los fines de semana y sobre todo por las mañanas es cuando tenemos las mayores tasas, no solo de apertura, sino de reportes de abuso. Los reportes de abuso que son, pues la gente que nos está enviando a spam o la gente que está diciendo que no quiere recibir más nuestros correos. Por contra es cuando más se abren. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta. Las tasas de rebote también, el momento en el que más tasas de rebote hay es por las mañanas. Sabemos que si estamos haciendo comunicados, si estamos redirigiendo a nuestros clientes a nuestras páginas web, a nuestros productos, pues podemos generar ese rebote con mayor asiduidad si hacemos los envíos por las mañanas y, como decimos aquí, los fines de semana. Pero, por contra, pues es cuando más correos electrónicos se están abriendo. Todo esto está dentro de un ecosistema estratégico que tenemos que tener en cuenta. Lógicamente, no vamos a poder tener nunca un 100% de acierto en nuestros envíos. Sería el primer envío que veo que lo abre el 100% de los usuarios y que hace un buen uso de él, ¿no? Como decimos aquí, las tasas de clics, cuanto más altas son durante el fin de semana. ¿Por qué? Pues porque la gente es cuando más tiempo tiene o cuando más receptiva está todo esto. Por las mañanas, que igual es cuando la mente está más fresca o cuando la gente está más enganchada, por así decirlo, a la gestión de sus correos electrónicos. En cuanto a las frecuencias de envíos, pues bueno, siempre decimos que dentro de un mismo mes no es bueno hacer más de 4 envíos. Entre 4 o 1 semanal sería la frecuencia perfecta. Insisto, todo esto va a depender del producto que estemos trabajando o del servicio que estemos vendiendo. Y lo mismo en cuanto a las bajas de los suscriptores. El ciclo medio de este suscriptor nos dice que la mayoría de bajas se nos producen en los suscriptores que tienen menos de 10 días. Entonces aquí tenemos que tener esto en cuenta, porque si realmente estamos avasallando a estos clientes nuevos que llevan una semana con nosotros, pues igual consideran que es un poco abusivo o es un poco cansino, ¿no?, el hecho de enviarles tantos correos electrónicos. Punto 4. Vamos a crear un buen HTML, un correcto HTML. Tenemos que ser sencillos, no nos podemos volver locos con todo esto. No es lo mismo crear un HTML para una web que para un mailing.
En la web tenemos muchas más variantes, muchas funcionalidades. En el mailing no. En el mailing es una imagen con la que van a interactuar para pinchar, para hacer un clic, para que precisamente nos redirija a una página web o a un sitio. No nos podemos volver locos y tiene que ser un HTML sencillito. Utilicemos tablas, tablas como plantillas. Dentro de esas tablas distribuyamos correctamente el contenido e, insisto, a la hora de diseñarlo tengamos en cuenta que hoy en día los correos electrónicos se abren desde diferentes dispositivos, tanto móviles como PCs como tablets. Importante ya a nivel más técnico, utilicemos los estilos básicos, el front family, el front weight, no nos volvamos locos a la hora de utilizar estilos. Recuerdo, insisto, estamos abriendo estos correos electrónicos cada vez más desde los dispositivos móviles. No pongamos etiquetas de bloque de nivel de H1 o P, seamos sencillos. Y por último, para la gestión de este HTML, pues bueno, importante, no confíes todo ese contenido a las imágenes. La mayoría de nosotros, hoy por hoy, tenemos configurados los correos electrónicos de manera que para que no nos ocupen mucho espacio, no nos abran todas las imágenes. De manera que si yo te mando un correo electrónico con una imagen dentro, tendrás que pinchar en él para ver esa imagen. Yo no puedo confiar las ventas de mi producto a una imagen que estaba oculta en tu correo electrónico, con lo cual tenemos que ser inteligentes y compensar todo esto con el texto que vamos a hacer. Esto es muy importante. Siguiente punto. Vamos a intentar no ser spam, evitar ser spam. Esto es esencial. Maneras, formas de evitar ser spam. Pues bueno, la primera y más lógica es filtrar adecuadamente las bases de datos y evitar envíos innecesarios. Si estamos enviando a una base de datos mal segmentada productos que no tienen ningún interés para esas personas se darán de baja o, lo que es peor, nos mandarán al spam. Y el problema de que nos manden a spam es muy grave, porque no vamos a poder salir de esa cuenta spam de ninguna manera. Los gestores de correos electrónicos son muy estrictos en este sentido y es muy difícil volver a recuperar esa reputación en los envíos, ¿no? Importante el segundo punto, conseguir la autorización de los usuarios. Nunca, y esto insisto, nunca debemos de hacer envíos a usuarios que no nos han autorizado ese envío. Y sobre todo cuando estamos hablando de envíos comerciales. ¿Ok? Siempre tenemos que, a la hora de gestionar una nueva base de datos, lo primero que les tenemos que pedir es un permiso. Y una vez nos hayan autorizado, pues ya les podemos hacer los envíos comerciales que queramos. Pero siempre vamos a tratar de pedirles ese permiso, ¿no? El asunto para cuidar ese asunto para evitar los filtros bayesianos, ¿no? Que decimos siempre. ¿Qué es un filtro bayesiano? Pues bueno, esto estaba basado en una teoría, la teoría de Bayes, en la que se analizan diferentes envíos y se hacen comparativas. Si tú haces un envío en el que pones, por ejemplo, Villagra, como se han hecho tantos últimamente, pues vas a ir directamente a spam. El filtro bayesiano lo que va a hacer es compararte un envío que no contiene esta palabra y ver qué frecuencia tiene de envío a spam, para que así, en sucesivos envíos, el gestor de este contenido, el gestor de este correo electrónico decida si te va a enviar más o no te va a enviar más al spam. Y sobre todo, pues bueno, es interesante usar IPs dedicadas que no colectivas, porque así no tendremos problemas de otras personas que hagan envíos poco lícitos y que estén afectando a nuestra IP, a la reputación de nuestra IP. Más aspectos a tener en cuenta para no ser spam, pues bueno, como decíamos antes, cuidar el código HTML, evitar imágenes de fondo, no poner textos editables, que todo vaya perfectamente etiquetado con el alt y con el title, no usar hojas de estilo CSS y sobre todo no mandar flash ni imagen animada. Recordemos que hay una serie de dispositivos que no leen flash y puede suponer un porcentaje muy alto dentro de nuestra base de datos. Si les enviamos un correo electrónico en flash, pues probablemente será un desastre. Y por último, estos 4 puntos que tenemos que tener en cuenta, pues monitorización. Monitorización constante, monitorización de los backlinks, tenemos que saber de dónde procede todos nuestros clics, de dónde proceden nuestros clientes. Monitorización previa al envío, cuál es el punto de partida y cuál es el punto final en el que
que hemos conseguido con todos estos envíos. Y sobre todo, pues bueno, no hacer spam, como hemos dicho tantas ocasiones, ¿no? Hemos visto cómo crear el HTML, cómo evitar ser spam y ahora vamos a hablar de las métricas. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué tenemos que analizarlas y qué métricas tenemos que tener en consideración? Pues bueno, aquí vamos a hablar de 4 indicadores básicos. Los indicadores relativos a las bases de datos, número de usuarios de las bases de datos y las tasas de baja. Estos son los relativos a la base de datos. Si llevamos esto estrictamente y en cada envío lo vamos apuntando y lo vamos gestionando adecuadamente, esa base de datos estará limpia y estará adecuada siempre para todos los envíos que hagamos posteriormente. Los indicadores relativos al envío, pues cuántos nos han mandado al spam, qué tasa de rebote que hemos tenido, los bounces que llamamos. Dentro de los bounces tenemos los hard bounces y los soft bounces. Esto tiene una interpretación muy clara. Los correos electrónicos que son malos y que debemos de eliminar de nuestra base de datos y los correos electrónicos que siguen activos pero por algún motivo no les ha entrado ese correo electrónico, ¿no? Otro indicador importante, pues los que son relativos a las aperturas. Las aperturas del correo, la tasa de clics que ha tenido ese mailing, el ratio de acción a lo largo del tiempo de ese envío y sobre todo las tasas de quejas, ¿no? Como decíamos antes, es imposible hacer un envío perfecto y siempre vamos a tener gente pues que nos va a mandar spam, se va a borrar o incluso nos va a hacer una queja, ¿no? Y por último, los indicadores relativos a la conversión de los mails. Tasa de conversión y definir el CTR, el click-through que vamos a tener. Si yo hago 10.000 envíos, me abren 1.000 y me compran 10, pues ahí lo tenemos claro. El próximo día, cuando hagamos, sabemos que si hacemos 1.000.000 de envíos, pues tendremos 1.000 aperturas y 100 compras, por ejemplo, ¿no? Por extrapolarlo de alguna manera. Esto es muy importante, pero esto siempre va a depender de la gestión que hayamos hecho de esa base de datos, ¿eh? No nos olvidemos que es muy importante que los clientes nos sigan percibiendo como el primer día, cuando compraron, ¿no? Y por último, el séptimo punto, pues una serie de buenas prácticas que podemos utilizar para mejorar nuestros envíos, ¿no? Sobre todo, como hemos dicho tantas veces, tener las listas limpias y bien segmentadas, actualizadas. Insisto, siempre vamos a perder correos electrónicos, pero tenemos que estar ganándolos constantemente. Los perdemos por un sitio, pero tenemos que seguir haciendo acciones para ganarlos por otro sitio. Tenemos que estar en constante rotación con esta base de datos. Para todo esto es importante tener una buena presencia online, el trabajo de las redes sociales, que la página web o la tienda online sea adecuada, esté bien estructurada. Luego, desarrollar contenidos atractivos. Lógicamente, no podemos ser aburridos, no podemos ir en contracorriente del producto que realmente les queremos vender, ¿no? Importante hacer los test. Ensayo, error. Todas las herramientas de gestión de envíos que tenemos nos dan una opción para testear los envíos. Siempre vamos a identificar algún problema que debemos de corregir. Y hacer el seguimiento. Lógicamente, tenemos que estar al tanto de este envío, de todas esas aperturas y todos esos ratios de conversión que hemos hablado. Y por último, aquí decimos contratar un ESP, es una herramienta, un gestor de envío de correos electrónicos, que en eso es en lo que desde EFOR, pues naturalmente os podemos ayudar muchísimo. Ahora hablaremos de todo esto. Muy bien, hemos visto por qué el correo electrónico, por qué los mailing, hemos visto tipos de mailing, hemos visto qué es lo que tenemos que hacer para lanzar un correcto mailing. Y ahora pues me gustaría comentaros que nosotros desde EFOR, como os acabo de decir, es uno de nuestros servicios que nos está funcionando muy bien. Utilizamos una serie de herramientas como puede ser SendBlaster, MailChimp, MailPro. Hay una serie de herramientas en las que somos especialistas y que os podemos ayudar para hacer esos envíos. Además de poderos ayudar para gestionar esas bases de datos. Puedo ser muy pesado, pero os lo voy a repetir siempre. La gestión de las bases de datos es la base de los correctos envíos de mail marketing. Y aquí a continuación pues podéis ver en nuestra web efor.es, productos/emailing 360, una serie de ejemplos de cómo gestionamos estas herramientas para realizar estos envíos. Y aquí os pongo unos pequeños ejemplos de algunas de las campañas que hemos estado haciendo durante todo este tiempo. Pues poco más que deciros, simplemente que
En EFOR trabajamos para convertir vuestro marketing digital en el motor de transformación e impulso de nuestros clientes. Siempre decimos a nivel comercial que vuestro éxito es el nuestro, vuestro éxito es parte de nuestro portfolio y si realmente nos dejáis ayudaros, pues podemos daros resultados. Contrata resultados, no contrates presupuestos ni dejes que te hagan presupuestos cuando realmente tú lo que tienes que ver es esos resultados, ¿no? Hoy precisamente hemos hablado de un sector que es el mail marketing, que si algo bueno tiene es ese poder de monitorización y ese poder de control constante que nos da con todos los envíos que hacemos. Pues por mi parte nada más, disculpar los pequeños problemas técnicos que hemos tenido y pues bueno, para no alargarlo demasiado vamos a pasar a la parte de ruegos y preguntas en el que podéis expresar cualquier inquietud que tengáis.